Bueno, buenas noches. Como ustedes saben, todavía seguimos en la parte de contingencia debido al coronavirus COVID-19. Entonces espero que esté tomando las precauciones necesarias para mantenerse saludable, estar cuidando a su familia. Y como ustedes también conocen, necesitamos seguir trabajando en la parte de evaluación para nuestra asignatura. En la parte de nosotros, cuando regresemos a lo que es las actividades normales, obviamente va a ser un poco difícil ponernos al corriente de todo este tiempo que ha transcurrido. Entonces yo les voy a estar subiendo materiales a YouTube de manera de que ustedes puedan darle seguimiento y no nos atrasemos tanto con el temario. Ahorita pues hubo un poco de retraso en lo que preparaba los materiales que se necesitan y obviamente recuerden que como nuestra materia es práctica, pues no contamos ahorita con los instrumentos a la mano. Entonces hay que ajustar mucho de los materiales de las prácticas a lo que se va a estar trabajando durante este periodo de contingencia. Entonces, bueno, ahorita lo que yo voy a empezar a hacer es justamente a trabajar con ustedes de esta manera. Vamos a hacer una pequeña presentación de lo que era el tema de goniómetro. Este material se los voy a subir a YouTube, en donde ustedes lo van a tener disponible de manera privada a través de un link. Y una vez que ustedes vayan consultando este material, yo les dejaré una práctica al terminar la sesión. Vamos a empezar a ver de qué trata la parte de goniómetro y obviamente pues si hay alguna duda, como no tenemos manera de hacerlo esto interactivo, buscaré la forma de que habrá una sesión entre semana para que puedan hacer preguntas o si no cuentan con mi correo disponible. Entonces voy a empezar con la parte de la presentación, espero que no haya ninguna duda. En general, vamos a hablar de lo que es el instrumento goniómetro. Ustedes ya lo han de haber visto en algún momento. Es un aparato que ocupan los fisioterapeutas para hacer mediciones angulares, ¿no? Yo creo que en la mayoría de los casos ustedes lo han de haber visto. Entonces, esta parte de aquí, pues ustedes pueden observar que tiene la formación de un ángulo y que permite generar un movimiento de rotación. Pero en general, ¿qué es un goniómetro? Para esto vamos a necesitar algunos materiales antes de que se realice la práctica. Estos van a ser para que ahorita que terminemos de ver la introducción puedan trabajar con esos materiales que les voy a dejar para su práctica en casa. Entonces, de los materiales que se van a ocupar van a ser tijeras, una goma de borrar, un alfiler y un hilo. ¿Ok? Les digo, estos son materiales que se van a ocupar para después de la parte teórica empezar con la parte práctica. En general, un goniómetro es un instrumento utilizado para medir ángulos. El ángulo es el espacio comprendido entre dos segmentos de rectas que se intersectan en un punto llamado vértice. Entonces, bueno, ustedes ya han de conocerlo bastante bien, ¿no? Nosotros tenemos dos segmentos de rectas en los cuales se van a intersectar en un punto llamado vértice, ¿no? Entonces, aquí observamos que aquí está el vértice y vemos que este primer segmento de recta, que es el de color verde, bueno, es el de color verde en la parte superior, intersecta en este punto con este otro segmento de recta que también es parte del otro lado, ¿no? Entonces, cuando estos se intersectan, aquí se va a crear una abertura. Esta abertura pues sigue un comportamiento a lo que se tiene en forma circular, ¿no? O sea, si tú abres de esta forma, digamos, cuando tú mides un ángulo, ese ángulo no nos importa a qué distancia está, ¿no? O sea, este ángulo se va a conservar en esta forma, o si tú lo mides acá, debe de ser el mismo ángulo. Déjenme regresar. Entonces, no importa si nosotros lo hacemos en la parte anterior o en la parte previa, el ángulo se va a seguir conservando. Entonces, ahí, esa es una de las características principales de lo que es la medida angular. Déjenme regresar a la diapositiva. Muy bien. Entonces, yo les decía, si tú haces la medición de un ángulo, si tú lo haces de esta parte que es más céntrica, ese ángulo debe de ser la misma en la parte más exterior. Entonces, no, aquí no nos importa la distancia a la que se encuentra, ¿no? Siempre y cuando se mantenga esa proporción de distancia, ¿no? O esa proporción que nosotros le vamos a llamar ángulo. Entonces, aquí no importa qué tan infinitas sean nuestras rectas, estos ángulos se van a seguir conservando. Y fíjense que aquí, en esta parte, no solamente se crean ángulos
no se crean solamente un solo ángulo, ¿no? Dependiendo del tipo de recta, ustedes ya han de haber estudiado lo que son los ángulos complementarios, los suplementarios. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que estos generan dos ángulos, ¿no? Si aquí tuviéramos unas rectas que fueran, no solo segmentos de rectas, ¿no? Sino rectas en particular, aquí podríamos crear inclusive cuatro ángulos, ¿no? Entonces aquí pues, nos sirve mucho la parte de los teoremas de ángulos para poder hacer el estudio o el análisis angular. Entonces los ángulos, les digo, no solamente pueden ser unos, ¿no? Sino pueden ser varios. Les digo, aquí esta composición nos genera dos ángulos en particular. Entonces, si nosotros observamos, la ventaja el sistema angular va a permitir que cualquiera de los lados se pueda mover, ¿no? Entonces ustedes cuando tienen su sistema angular, ustedes pueden ir haciendo como una abertura en donde el único punto de referencia que se va a quedar fijo va a ser este vértice. Entonces el vértice, siempre va a estar fijo, ¿no? Entonces yo si por ejemplo hago un movimiento así, ustedes pueden ver que el vértice va a estar comprendido justamente en donde se intersectan mis dos manos. Entonces este vértice, si yo lo muevo, va a seguir el mismo comportamiento, ¿no? O sea, aquí el vértice va a continuar aquí, pero ya no va a estar en la misma posición de mi mano izquierda, ¿no? Sino que va a ir cambiando dependiendo de cómo coloquemos las manos o los lados que conforman este ángulo. Entonces, en sí, ¿cómo nosotros medimos ángulos? Bueno, ustedes ya conocen lo que son la parte de grado sexagesimal, que es en la que toda una vuelta consiste o nos conforma 360 grados. Entonces, este grado sexagesimal pues es el que se ocupa muy comúnmente. Sin embargo, el que deberíamos de utilizar más es el radian, ¿no? Ya que el radian es el que se ocupa en el Sistema Internacional de Unidades. Y el gradian, bueno, pues es una parte que se ocupa en la ingeniería civil y en algunas otras ramas de la ingeniería. Por ejemplo, cuando vean mecanismos, me parece que muchos de ustedes van a trabajar todos sus proyectos y sus exámenes con la unidad de gradian, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar o vamos a ver cómo es que se aborda este tópico desde la parte de las proporciones de esta manera, ¿no? Y vamos a empezar a relacionar cómo es que se conforma el grado sexagesimal, el grado radian, bueno, el ángulo radian o el ángulo gradian, ¿no? Que es como se le conoce. Entonces vamos a empezar a ver lo que son las relaciones angulares. Entonces primero voy a hacer un pequeño cambio. Voy a cambiarme a una aplicación que se llama GeoGebra. Esta aplicación de GeoGebra nos sirve bastante para lo que es el trabajo de lo que son comportamientos geométricos. Aquí lo cambio. Entonces, en esta aplicación nosotros podemos hacer el manejo de algunas, digamos como de unas relaciones angulares, ¿no? O inclusive nos sirve también para hacer graficaciones, nos permite hacer así como algunas relaciones. Esta aplicación ustedes la pueden descargar, se llama GeoGebra Clásico y van a poder encontrar este tipo de menús, ¿no? Que nos permiten hacer este tipo de dibujos. En general aquí lo que yo estoy haciendo pues simplemente fue agarré y le pongo aquí en la graficación. Bueno, primero lo que hice fue crear dos puntos, A y B. Una vez que yo creé estos dos puntos, generé en este segmento una circunferencia, ¿no? Entonces esta circunferencia se dibuja desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Entonces lo que hice fue darle clic en el botón B, perdón, en el punto B y después darle clic nuevamente en el punto A. Esto me va a crear esta circunferencia. Una vez que yo ya creé esto, le puse otra vez en la parte de punto y una vez que seleccioné punto, le di clic aquí sobre la circunferencia y creé el punto C. Acá del lado izquierdo ustedes pueden ver más o menos la secuencia con la que fui haciéndolo. No pongan mucha atención como en lo que está escrito. Esto digamos que se va escribiendo automáticamente conforme yo lo voy dibujando, pero en realidad estas ecuaciones las hace a través de este dibujo gráfico que yo estoy haciendo del lado derecho. Entonces, si pueden ver, creé el punto C y lo único que hice posterior a esto fue medir el ángulo, ¿no? Entonces, el ángulo hay que medirlo desde segmento de recta, vértice, segmento de recta. Entonces, yo le di clic en A, luego le di clic en B y luego le di clic en C y con eso pude yo hacer la medición de este ángulo.
Obviamente aquí le hice así como algunos detalles gráficos un poquito más, pues, más agradables para que se pudiera entender el tema. Pero lo que me interesa aquí realmente es ver cómo nos comportamos en la parte de movimiento, ¿no? Entonces lo que yo voy a hacer es hacer el movimiento de este punto C. Vean que cuando yo hago el movimiento de este punto C, aquí voy a ver el ángulo sexagesimal. Recuerden que sexagesimal viene de la palabra 60, ¿no? O del número 60, que era mucho lo que se ocupaba en los sistemas numéricos antes en Egipto, ¿no? Entonces, bueno, y eso también se extendió todavía para algunos teoremas que también trabajaron los griegos. Si nosotros vemos, cuando nosotros creamos un ángulo recto, el sistema sexagesimal nos dice que esto va a valer 90 grados. Cuando yo creo un ángulo llano, que recuerden que es de 180 grados, entonces este va a ser un ángulo, o sea, prácticamente una línea recta, ¿no? Entonces aquí el ángulo comprendido por este desplazamiento que se hace entre A y C, bueno, entre lo que lo son el segmento de recta, vértice, segmento de recta, va a ser 180 grados. Obviamente 90 más 180 nos va a crear los 270 grados, y una vez que regresemos aquí, esto va a ser igual a 360 grados, o lo que es lo mismo 0 grados, ¿no? Recuerden que cuando damos la vuelta, pues parece de iniciar nuevamente, ¿no? Entonces no importa cuántas vueltas dé, aquí como que sigue un comportamiento en el cual vuelve a regresar justamente a 0. Entonces 360 es exactamente lo mismo que 0, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, esto yo creo que ya lo conocen bastante bien, es algo que ya se ha manejado mucho desde la educación básica, pero lo que nosotros queremos ver es cómo se relaciona, por ejemplo, el ángulo que se habla como lo que es el radián, ¿no? ¿De dónde viene esta parte del radián? Bueno, ustedes como pueden ver en este dibujo, yo hice el dibujo de un círculo unitario. ¿Qué es un círculo unitario? Es un círculo en el cual el radio va a ser 1. Entonces, si ustedes pueden ver, este radio va desde el punto B, que está en 0, hasta el punto A, que es en 1. Entonces, obviamente, todo el radio que se va a respetar aquí va a ser de 1. Entonces, ustedes saben que el radio, el radio cabe 2 pi veces en el diámetro, ¿no? Es decir, si yo por ejemplo tomara este tamaño del radio, que en este caso es 1, entonces yo con este radio digamos, si yo encimara este radio y lo encimara aquí sobre la circunferencia, así como que aquí en este segmento AC de curva, entonces si yo lo fuera encimando, yo lo tendría que encimar 3.1416 veces más o menos aproximadamente para poder llegar a cumplir los 180 grados. Entonces, obviamente, para poder dar la vuelta completa tendría que ser 2 pi veces, que sería 6.2832, ¿no? Entonces, cuando yo haga el pi, yo agarre el radio y lo mueva 2 pi veces justamente sobre la circunferencia, entonces ahí voy a regresar al punto A nuevamente, ¿no? Entonces el radián, recuerden que si yo hago este radio mucho más grande, o sea, si yo puedo hacer este radio más grande, lo podría hacer inclusive hasta de 2, o lo podría inclusive hacer más chico, ¿no? Digamos 0.4. No importa aquí qué tamaño tenga el círculo, al final de cuentas esta proporción se va a seguir respetando con respecto al tamaño del radio. Entonces, por eso es que a la unidad se le conoce como radián. Entonces, ¿qué significa radián? Un radián significa cuántas veces va a caber el radio sobre la circunferencia, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que estamos diciendo es n veces el tamaño del radio sobre la circunferencia, ¿no? Entonces, vamos a pasar justamente a la otra relación. Dejen regresar a la presentación. Y vamos a ver esta primera relación angular.
180 grados sería lo mismo que multiplicar el número pi por el tamaño del radio, o sea, pi veces el tamaño del radio. Eso es lo que significa esta primera relación. Entonces, si 180 grados es lo mismo a pi veces el tamaño del radio, entonces x número de grados sería igual a ¿cuántos radianes? Pues entonces aquí, digamos que yo quiero conocer los radianes, entonces lo que tengo que hacer es pues simplemente una regla de 3, ¿no? O sea, yo quiero conocer los radianes, entonces yo conozco el número de grados, lo que hago es el número de grados lo multiplico por pi y luego esto lo divido entre 180 grados y eso me va a dar el número de radianes. Entonces voy a regresar justamente a la aplicación en la que estaba haciendo este despliegue. Muy bien. Y voy a meter esta regla para poder calcular lo que sería los radianes, ¿no? Entonces recuerden, los radianes son unidades basadas en el radio, ¿no? ¿Cuántas veces el radio tengo que ponerlo sobre la circunferencia para avanzar un cierto sector angular, ¿no? Entonces aquí yo lo que voy a hacer es ponerle una expresión. Radian es igual a, recuerden que habíamos dicho, ¿no? El número de grados que tiene el ángulo. Entonces sería el ángulo multiplicado por pi. Entonces aquí tengo que utilizar la expresión pi. Permítame tantito. Aquí se encuentra en este primer apartado. Entonces el ángulo por pi. Y luego tendría que dividirlo nuevamente entre 180. Pero son 180 grados. Entonces aquí voy a buscar la unidad de grados solamente para que me los arroje como debe de ser, ¿no? Vean que aquí yo ya puedo ver una expresión, ¿no? Que es radian es igual a ángulo por 1, ¿no? Bueno, entonces, bueno, más bien aquí se está recortando un poco. Lo que voy a hacer es esta expresión la voy a arrastrar. Permítanme tantito. Esta expresión la voy a arrastrar así y la voy a colocar de este lado. Entonces vean que aquí yo ya puedo ver cuántos radianes estoy avanzando. Vean que si yo muevo más o menos aquí este ángulo, me va a dar cuando cuando el primer radian, digamos un radian sería lo mismo que 57.26 grados, ¿no? Es lo mismo que decir, este radio A que se conforma desde B hasta A, si yo coloco ese radio, la distancia, sobre la circunferencia, yo estaría recorriendo 57.26 grados sexagesimales. Vamos a ver si esto va cumpliendo con lo demás, ¿no? Vamos a ver, si yo cumplo 2 radianes serían lo mismo a 114.57. Si yo cumplo 3 radianes, voy a moverlo un poquito más, son 171.62 grados. Si se fijan, aquí ya estamos muy cerca de alcanzar los 180 grados. Pero eso significaría que yo tendría que avanzar un cachito más de radianes para poder alcanzar los 180 grados. ¿Cuánto creen que sea esa cantidad? Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que llegamos aquí y vemos que cuando yo alcanzo los 180 grados es lo mismo que multiplicar el número pi por el tamaño del radio. Y les digo, voy a mover el tamaño del radio para que vean que no importa qué tamaño tiene. Voy a ponerlo inclusive de 1.2, por ejemplo. Y vean que el tamaño sigue siendo invariante, ¿no? Al final de cuentas, lo que nos interesa aquí es que la relación entre el radio y el ángulo es constante, ¿no? Vean, si yo me vuelvo a poner en 3 radianes, sigue siendo 171.89. Eso significaría que si yo sigo avanzando, entonces yo cuando llegue a los 6 radianes, casi voy a dar la vuelta, ¿no? Pero vean que me faltó un cacho, ¿no? Entonces aquí sería 6.2832, ¿no? Que justamente aquí se regresa a 0. O sea, vean, 6.20.
Voy a tratar de avanzarlo poco a poco. Ya no me deja mucho. Entonces cuando llegue al 28 ya prácticamente estamos casi a dando la vuelta, ¿no? Pero recuerden que es 6.2832, ¿no? Entonces vemos que aquí ya se está haciendo una relación que nos ayuda a entender, ¿no? No es exactamente lo mismo el tener un ángulo, que es por ejemplo un grado. Vean, no es lo mismo tener un grado a tener radianes, ¿no? Por eso siempre que nosotros trabajemos con la calculadora debemos de tener cuidado de que coloquemos las unidades en la magnitud en la que está trabajando la calculadora. No es lo mismo que tú le metas un ángulo de 1 grado a que le metas un ángulo de 1 radián, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? Pues vean qué tan grande es, ¿no? Entonces, 1 radián contra 1 grado. Es mucha la diferencia, ¿no? Pero entonces aquí podemos empezar a ver cuáles son las principales relaciones, ¿no? Dejen regresar a la presentación. Eh, Regresamos a la presentación. Y ahora vamos a ver la otra relación angular. Hay algo que se le llama el gradián. El gradián es como si tú tienes un ángulo de 90 grados, digamos que eso va a tener 100 gradianes, ¿no? Es como si tuvieras el 100% en el 90. Ajá. Entonces, si tú tienes aquí 90 grados y tú sabes que estos 90 grados es equivalente a 100 gradianes, entonces tú lo que tendrías que hacer es, si yo quiero calcular cuántos gradianes tengo, sería meter el ángulo sexagesimal que yo tengo realmente ahorita. Entonces sería meter el ángulo que yo tengo, multiplicarlo por 100 y dividirlo entre 90, ¿no? Y esto me va a dar el ángulo gradián, ¿ok? Entonces voy a hacerlo esta actividad en el GeoGebra nuevamente. Voy a hacer la transición. Y vamos a hacer lo que les comentaba hace un instante, ¿no? Aquí voy a meter mi expresión. Gradián es igual a el ángulo que yo tengo multiplicado por 100 y dividido entre 90, pero recuerden que son 90 grados. Entonces cuando yo le dé enter, yo tengo aquí cuántos gradianes tengo en realidad y lo puedo arrastrar de aquí a la barra de datos, ¿no? Observen bien. Entonces podemos ya tener aquí las unidades que hemos estado trabajando de tarea, ¿no? Entonces, aquí, ¿cuánto es un gradián? Bueno, si yo, por ejemplo, trato de aproximarlo a 1, trato de tener un gradián, déjenme intentarlo un poquito más. Ahí está. Si yo tengo un gradián, es lo mismo casi sería lo mismo que 0.9 grados, ¿no? 0.9 grados sexagesimales. Y esto es igual a 0.02. Eso significa que aquí hay una relación muy importante, ¿no? O sea, debemos siempre, cuando trabajamos con las calculadoras, debemos de siempre de fijarnos que cuando nosotros metemos la operación, sepamos en qué estamos trabajando. Recuerden, este es un gradián. Ahora vamos a ver, o sea, en este caso el gradián sería el más como el más pequeño, ¿no? Después de eso seguiría el ángulo sexagesimal, que cae más o menos por... ¿Dónde está? Es un poco complicado por el pulso. Más o menos ahí. Y vamos ahora a construir un radián, ¿no? Entonces vean todas las diferencias que tiene, ¿no? Radián, ángulo, gradián. Ahora vamos a ver cosas importantes. ¿Cómo podríamos distinguir si una calculadora está en radianes, en gradianes o en grados? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es, por ejemplo,
buscar un dato en el que los resultados sean muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo le pongo el seno de 90, si yo pongo el seno de 90, recuerden que el seno es el tamaño de la componente en Y. Vean que aquí la componente Y, déjenme regresarlo a círculo unitario. Vean que aquí la componente Y va a ser 1. Entonces, si yo pongo seno de 90 y eso me da 1, entonces estamos trabajando en ángulo sexagesimal. Si yo pongo seno de 100 y eso me da 1, estamos trabajando en gradianes. Pero si yo pongo seno de pi entre 2 y eso me da 1, entonces yo estoy trabajando en radianes, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí yo lo hiciera un poco diferente, o sea, por ejemplo, si yo estuviera trabajando en, en radianes, por ejemplo, bueno, por ejemplo en gradianes, si yo le diera seno de 90, entonces aquí veríamos que el seno de 90 va a ser un poco menos de 1, ¿no? Entonces eso significaría que esos son gradianes. Entonces es una manera pues, muy interesante de saber cómo es que trabaja cada uno, ¿no? Les decía, el gradián siempre va a ver el ángulo recto como su 100%. Entonces esto sería 100, cuando llegues a los 180 grados sexagesimales, esto sería lo mismo que 200 gradianes. Cuando tú tengas 270 grados sexagesimales, pues obviamente estos van a ser 300, 100, 200, 300. Entonces 100, 200 y 300. Y si tú das toda la vuelta, sería equivalente a 400 grados, ¿no? O lo que es equivalente también al 0 de gradianes. Entonces podemos ver que ya hay una relación muy interesante, ¿no? Sobre cómo se trabaja esta parte angular. Regreso a la presentación. Creo que ya terminó la dinámica de la presentación. Entonces, vamos a regresar un poquito a los materiales que les mencionaba hace un instante. Regresar a la presentación. Vamos a regresar a este diseño. Esto de GeoGebra, si ustedes tienen tiempo de checarlo, está bastante bueno. O sea, vean qué fácil pude hacer esta explicación. Simplemente haciendo la escritura de la expresión y el arrastre. Esto se llama GeoGebra clásico. Así lo pueden encontrar. Porque hay otros que son 2D y 3D. Si encuentran el clásico, ese nos funcionaría bastante bien. Entonces déjenme hacer la transición. Y recordaremos los materiales que vamos a utilizar, ¿no? Bueno, estos materiales, aquí lo que vamos a utilizar es tijeras, gomas de borrar, un alfiler y un hilo, ¿no? Déjenme acomodar el tamaño de la cámara. ¿Y para qué nos va a servir estos materiales? Bueno, en sí, lo que nosotros vamos a hacer con ellos es, yo le subí un material a la plataforma de Moodle que nos va a facilitar el poder construir un goniómetro, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer una demostración muy básica, pero lo que yo quiero es que en sus casas, con los materiales que tengan a la mano, puedan hacer la construcción de un goniómetro que tenga unas buenas características, ¿no? Por ejemplo, si ustedes hacen la construcción de un goniómetro en su casa, se pueden dar cuenta que no es tan sencillo, ¿no? ¿Por qué? Recuerden que una de las cosas que nos debemos de fijar principalmente es en cómo consolidar el vértice, porque el vértice debe de ser un punto en el cual coincidan las dos rectas y que sabemos que estén bien alineadas y que al mismo tiempo nos ayude también a realizar nuestra actividad de la medición. Entonces, por ejemplo, si yo quiero construir un goniómetro que ya está bien graduado, por ejemplo, que ya tiene marcas de angulares bien determinadas, entonces, si yo no alineo bien estos ejes, o sea, en vez de hacer este movimiento, lo que ustedes van a tener, si por ejemplo están chuecos, entonces va a ser este movimiento, ¿no?
este movimiento no tiene el mismo desplazamiento angular a que si yo lo hago así, ¿no? Entonces ustedes mismos lo pueden revisar con este material. Entonces, en la plataforma de Moodle de BMedica, ahí yo les subí un archivo que ustedes deben de imprimir y deben de asegurarse de que la impresión esté configurada para hacerse en tamaño carta. Si no está hecha en tamaño carta, entonces van a afectar el sistema para hacer la prueba de lo que vamos a hacer en la práctica a continuación. Entonces, asegúrense de hacer la impresión del documento del PDF en tamaño carta y una vez que lo tengan, antes de hacer cualquier otra cosa, vamos a hacer unas pruebas, ¿no? Déjenme cambiar el diseño para mostrarles lo que vamos a trabajar. Entonces, una vez que usted tiene los materiales, vamos ahora a ver qué es lo que se encuentra en la plataforma de Moodle. Bueno, en la plataforma de Moodle yo les estoy subiendo aquí en la plataforma un material como esta, con esta estructura, ¿no? La idea es que este material ustedes lo puedan imprimir y lo recorten, ¿no? O sea, lo van a tratar de recortar por las líneas exteriores, ¿no? Entonces estas líneas los van a obedecer lo más posible. Estas marcas pues, son de distancia, o sea, es como una regla que está graduada en centímetros y también en pulgadas, ¿no? De la misma forma, esta de aquí abajo tiene la unidad de pulgadas y también tiene la unidad de centímetros. Pero lo más importante de aquí es esta parte. Si ustedes observan claramente, aquí se pueden ver que estas dos tienen unas marcas, ¿no? Estas dos marcas en teoría deben de ser concéntricas. Entonces, es algo que debemos de verificar para que nuestro goniómetro se dibuje correctamente. Se los acerco un poco más. Entonces, deben de verificar que esas dos marcas sean concéntricas, ¿ok? Entonces, una vez que lo hayan recortado, ya que tengan su material y lo hayan recortado, lo que ustedes van a hacer es que van a tener ya las dos piezas, ¿no? Las van a tener como estas, ¿no? Entonces, les repetía nuevamente. Estas dos piezas deben de estar recortadas, están un poquito chuecas en mi caso, pero lo más importante ahorita son las marcas exteriores, ¿no? Eso nos va a ayudar a hacer un montaje correcto. La idea es que estas marcas, estas aquí, cuando ustedes las encimen, no sé si lo alcancen a ver o si se alcance a ver de forma translúcida, si no déjenme utilizar una luz de fondo para que vean cómo más o menos se aprecia. Pero no sé si alcanzan a ver, pero aquí con el celular se puede ver más o menos que hay como una translucidez. Entonces la idea es que ustedes alineen estos dos centros de forma correcta, ¿no? Y con el alfiler lo puedan picar, ¿no? Creo que sí se alcanza a percibir. Entonces ahí, por ejemplo, ambos materiales están viéndose de forma translúcida y se alcanza más o menos a percibir cómo es que se están alineando, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros debemos de practicar. Pero no es tan simple, ¿no? Recuerden que aquí lo estamos haciendo con unas hojas de papel, pero lo que yo les voy a pedir como práctica es que tienen que hacer el diseño de esta con un material un poco más sólido. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen con las hojas de papel, obviamente como esto está muy flácido, así como muy flexible, esto no nos va a ayudar para hacer mediciones angulares correctas. Entonces lo que debemos de hacer es utilizar algún material de fondo que nos ayude a que esto tenga más rigidez, ¿no? Porque recuerden que no es lo mismo que tú miras un ángulo de esta forma, o sea que tú lo miras así meramente en un plano, así. Recuerden que estos ángulos deben ser coplanares. No es lo mismo que lo mires así a que tú lo mires así, ¿no? Que tú lo mires así chueco, en donde hay otra dimensión que afecta, ¿no? O sea, recuerden, un ángulo es una medida sobre un plano. Entonces, debemos de buscar que estas dos hojas se encuentren perfectamente alineadas, ¿no? Si esto se mueve un poco más, entonces para afuera, o sea, en el ángulo Z, entonces nos va a afectar las medidas que nosotros tengamos en el ángulo X y Y. Entonces, bueno, yo ya tengo aquí los materiales que van a ser parte de mis regletas, ¿no? Y aquí, con estos materiales, nosotros vamos a poder trabajar para poder construir nuestro goniómetro. El único detalle es que necesitamos primero hacer una prueba para la manufactura, ¿no? Es decir, si yo quiero manufacturar, en este caso, un goniómetro,
yo lo primero que tengo que hacer es una prueba para que este material se pueda hacer como concéntrico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo necesitaría? Bueno, yo les pedí, por ejemplo, un material que es una goma, y aparte de la goma también les pedía un alfiler, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos utilizar la hoja, el resto de la hoja que nos quedó de la impresión. Por ejemplo, podríamos ocupar este pedazo de hoja para poder empezar a hacer algunas prácticas de la inserción de la aguja. Déjenme nada más ir por un material. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una goma y yo quiero primero practicar que yo puedo colocar este centro, ¿no? Recuerden que el centro de nuestro goniómetro es la parte más importante para hacer nuestro diseño. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo por el estilo, ¿no? Podría hacer una práctica, supongamos, ¿no? Que yo quisiera, tengo por ejemplo que es el resto de la hoja. Entonces, una vez que yo lo recorte, supongamos que yo quiero hacer una prueba para picar justamente el centro de mi flechita. Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de posicionar el alfiler en el centro de la flecha y voy a tratar, y una vez que lo coloque, lo que tengo que hacer es como ejercer una presión más o menos rápida, ¿no? Entonces, primero lo posiciono. Debo también entender cómo funciona el material del papel porque no todo trabaja igual. Y entonces, ya una vez que lo haya hecho, vean, ¿no? Cómo lo hice. Esto me sirvió así como para ensayar si lo pude hacer bien o lo hice mal, ¿no? Pues ahí ustedes juzgarán, ¿no? Realmente aquí lo más importante es que nosotros aprendamos cómo es que hacemos nuestro proceso de manufactura. El proceso de manufactura es algo tan importante porque nos va a ayudar a no desperdiciar tanto, o sea, no tendrían que imprimir tantas hojas y y vamos a poder así saber qué tanta fuerza, con qué características debe de ejercer su presión. Si a ustedes no les quedó nuevamente, pues pueden hacer el mismo intento con la flecha que se encuentra aquí abajo, ¿no? O con alguna de las letras. Lo importante es practicar, ¿no? Practicar y así que la manufactura de su goniómetro quede lo más exacto posible. Recuerden que si no tenemos un vértice bien alineado, entonces no vamos a poder lograr construir un goniómetro correctamente. Entonces ahí, pues, por ejemplo, hay algunas muestras, ¿no? Ustedes pueden utilizar el material que tengan a la mano. Y justamente yo estoy utilizando la goma porque pues, es un material que permite la entrada de un alfiler o de algo que sea perforante sin deformar la posición en la que están haciéndolo, ¿no? Porque si lo hacen sobre un mantel, quizás si lo pican sobre un mantel, entonces el mantel, como tiene agujeritos, les va a mover la posición en donde ustedes están pinchando. Entonces hay que tener cuidado mucho en cómo vamos a hacer la perforación. Entonces, lo que yo les recomendaría, ahorita voy a hacer una pequeña prueba para este material, pero lo que yo les recomendaría es que primero tomen este segmento de la regleta, el segmento que tiene la cruz, ¿no? Y entonces ya que ustedes practicaron pinchando así sobre la goma, ustedes puedan aquí pinchar justamente sobre el centro de esta cruz, cruz blanca que está adentro del círculo negro. Entonces traten de alinearlo lo mejor posible. Con la goma traten también de coordinarlo para hacer el pinchado. Y una vez que lo tengan ya bien alineado, hagan el agujero. Entonces recuerden, ¿no? Practiquen siempre lo mejor posible para que este pinchado esté bien hecho, ¿no? Aquí ya lo hice. De los detalles que puede percibirse que hice no tan correctamente con mi pinchado es que no lo hice a 90 grados, como que quedó chueco. Recuerden que el pinchado debe de ser más a 90 para que esa forma se conserve en el papel, ¿no? Y así quede el punto de entrada. Entonces ya tenemos ahora sí nuestro papel pinchado. Una vez que ya tienen su papel pinchado, lo que van a hacer a continuación es lo siguiente. Van a tomar este papel pinchado
Este es el papel que acaban de pinchar y este es el nuevo papel, ¿no? Entonces lo que van a hacer es colocar esta hoja de papel atrás de esta, ¿no? Entonces van a utilizar así a contraluz, o sea, aquí creo que no se aprecia bien, pero si utilizan una luz de fondo o algo que nos ayude para iluminar mejor, pueden ver más o menos cómo es la manera en la que se están alineando, ¿no? Entonces vean, aquí hay que buscar que el círculo de la regleta de enfrente quede concéntrico con el que está en la regleta de atrás. Entonces, una vez que ya nos aseguramos que está concéntrico, lo que vamos a hacer es simplemente volver a pinchar sobre el mismo punto que ya tiene la regleta de arriba. Y como ya tiene el agujero marcado, simplemente vamos a hacer la misma fuerza, igual a 90 grados, para que atraviese el resto del papel. Entonces vuelvo a pinchar y como pueden ver, ya tengo mi regleta, ¿no? Ahora, aquí cómo funciona esta regleta. Bueno, ahorita voy a trabajarla así. Voy a atravesar un poco más este alfiler para manipular mi regleta y puedan entender cómo es que trabaja. En general, la regleta trabaja como o nos sirve como un material que tiene 0 grados, ¿no? Entonces, una vez que ustedes ya lo pincharon y extienden esta recta, pueden ver que aquí aproximadamente nos va a generar un ángulo de 0 grados, ¿no? ¿Y cómo podemos saber esto? Bueno, déjenme verificar cómo lo podemos hacer. Aquí está. Ok, si se fijan, una vez que está extendida horizontalmente, esta va a generar un ángulo de 0 grados. Ahí lo podemos hacer, ¿no? O sea, ven que es prácticamente horizontal. Obviamente, pues como está muy blando mi papel, pues no va a verse, ¿no? Fácilmente no se va a poder ver. Por eso es que ustedes deben de construir una regleta con un material más sólido. Esta de papel solamente me está sirviendo de manera demostrativa para que sepan cómo es que van a manufacturar ustedes su propio goniómetro, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver generalmente, por ejemplo, en anatomía o en fisiología, las posiciones del cuerpo generalmente se miden a partir de un ángulo de referencia. Entonces, este ángulo de referencia es como una posición que se le conoce posición normal. Entonces, lo que ustedes van a hacer es investigar qué es este concepto de posición normal del cuerpo. Una vez que se tiene ese concepto de posición normal, entenderemos que, por ejemplo, supongamos mi mano, ¿no? Si yo pongo mi mano y yo dejo mi mano así vertical, y yo quisiera medir el movimiento angular que tiene mi mano, tanto flexión interior como exterior, entonces esta mano debe de tener una posición normal, ¿no? Que nosotros vamos a considerar como 0. Entonces, en este caso, primero, ¿yo cómo voy a hacer la medición del ángulo? Para yo poder hacer la medición del ángulo, primero tengo que identificar la parte del vértice, ¿sí? Si yo no identifico el vértice, no voy a saber entonces dónde está girando, ¿no? Dónde está girando mi mano y cómo la voy a medir. Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar mi vértice. ¿Cómo puedo identificar mi vértice? Lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, si yo quisiera identificar, yo quiero medir el movimiento que genera mi mano. Entonces, primero tengo que identificar el vértice. Y para eso pues, debo de buscar una forma. ¿Cuál sería la forma más conveniente? Por ejemplo, aquí yo voy a verificar esta pieza de mi mano, ¿no? Que es la que se mueve. Entonces yo voy a colocar mi dedo sobre alguna parte de mi mano. Si mi dedo se mueve con la mano, significa que esto no es un vértice, ¿no? Sino que es parte del segmento de rectangular. Entonces yo tengo que moverlo a algún punto en donde ya no se mueva, pero, o sea, digamos, tengo que pasar de la mano que hace el movimiento, tengo que irlo moviendo hasta que encuentre un punto en donde yo sienta que ya la mano no se mueve, ¿no? O sea, más bien que mi dedo ya no se mueve.
O sea, la mano debo sentir como que gira encima de mi dedo, pero que el dedo ya no se mueve. Entonces vean que si yo, por ejemplo, coloco mi dedo por aquí, puedo ver que aquí siento el movimiento, como el movimiento de la mano, pero en general ya yo siento el giro, pero ya mi dedo no se está moviendo. No sé si lo lleguen a apreciar. Ustedes pueden hacerlo en su casa y van a poder observar, ¿no? Que hay un punto en el cual ya no se va a mover. Entonces, este punto de aquí va a ser el vértice de nuestro ángulo de medición. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Entonces, este de aquí va a ser mi vértice. Entonces, identifiquen bien en dónde está ese punto, en donde se siente la rotación, pero el dedo ya no se mueve. Entonces vemos que aquí está el punto, ¿no? Entonces voy a marcarlo para que sepa que aquí va a ser mi vértice de rotación. Vean, si yo lo muevo mi mano, o sea, el punto ya prácticamente no se está moviendo, ¿no? Como que el movimiento está generándose abajo. Muy bien. Entonces, aquí en esta parte, el cuerpo generalmente sigue como un ángulo llano, ¿no? O un ángulo de 0 grados. Por eso es que muchos los fisioterapeutas ocupan este aparato, ¿no? Cuando tú te mueves así, digamos, el cuerpo está completamente extendido, pues obviamente se dice que tiene un ángulo de 0 grados. Pero si yo muevo esto un poquito más, vean que aquí va a cambiar a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50 grados, ¿no? O lo podría hacer, inclusive, de hecho, aquí en este caso, el plano de referencia son negativos, ¿no? Déjenme voltearlo. Porque si el plano de movimiento fuera positivo, tendría que ser hacia el lado opuesto, ¿no? Es decir, algo de este estilo. Entonces vean cómo se mueve mi regleta. Entonces aquí el goniómetro, digamos, cuando esto ya no está en ángulo llano, esto va a irse moviendo a 50 grados, ¿no? 60. Y aquí se puede percibir bastante claro. Entonces aquí vamos a observar primero qué resolución tiene este aparato. Si logran verlo, aquí nada más tiene 5 marcas del 0 al 10, ¿no? Eso significa que el aparato o el goniómetro tiene una resolución de 2 grados. Ajá, es el cambio más pequeño que puede percibir. Por lo tanto, pues aquí no podemos hacer como unas mediciones muy precisas, pero pues sí nos sirve como para poder tener como un indicio de cuánto mide aproximadamente el movimiento, ¿no? Entonces, si yo quisiera hacer la medición de mi movimiento de la muñeca, lo que yo necesitaría primero es colocar prácticamente este alfiler de forma que se coloque aquí encima, ¿no? Déjenme ver si puedo invertirlo de manera de que no se vaya a mover. Lo que voy a hacer es colocar el alfiler sobre la goma, así crea prácticamente 90 grados. Luego voy a colocar la marca la regleta inferior, ¿no? Que atraviese. Y posteriormente la regleta superior. Ok, entonces ya hice lo mismo, solamente cambié la punta del alfiler. Entonces lo que voy a hacer es colocar esta cabeza de alfiler sobre el punto que plasme sobre mi mano, ¿no? Me quedaría algo así. Entonces yo quiero ver el desplazamiento que genera mi mano.
Obviamente aquí, para poder medir el ángulo que genera mi mano, yo también necesito un punto de referencia claro de estos dos ejes, ¿no? O sea, es decir, si veo mi mano así, entonces yo necesito que, por ejemplo, que este eje esté bien colocado o esté bien amarrado por ejemplo, a mi brazo, ¿no? O sea, que sea prácticamente mi brazo trace una línea justamente sobre este segmento de la regleta. Y ahora, acá, para lo que es mi mano, yo también debo de alinear aquí algo con que me ayuda a tener referencia del movimiento de mi mano. Por ejemplo, yo podría utilizar mi dedo medio, que sea el centro de esta línea, ¿no? De esta línea. Entonces, mi dedo medio debe de estar alineado con con el centro de esta línea. Entonces, esto les digo, tienen que hacerlo ustedes sólido. Entonces colocan su goniómetro y van a, entonces, por ejemplo, hacer el movimiento de flexión. Entonces agarro mi goniómetro y muevo justamente mi mano. Entonces, si pueden ver, ya cuando hice este movimiento, aquí yo puedo ya ver un ángulo reflejado. En este caso, son cerca de 20 grados, ¿no? Entonces, para yo generar, digamos, para yo hacer este movimiento, o sea, así nada más, solamente pude hacer un movimiento de 20 grados. Ahora voy a hacer una flexión hacia exterior o flexión hacia afuera. Igual traten de alinear esto con los dedos. Y van a hacerlo hacia afuera, ¿no? Van a hacerlo hacia afuera. Traten de alinearlo. Y aquí podemos ver que hay un desplazamiento de 46 grados. 46 grados. Recuerden que estas mediciones no son las mismas para todos los individuos, ¿no? Hay gente que realiza ejercicio y que este movimiento, por ejemplo, lo tiene mucho más extendido. Hay gente que ya ha tenido lesiones, por ejemplo, una fractura de brazo, y obviamente el movimiento no va a ser igual, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, lo que nosotros debemos de enfocarnos o algo que nos debemos de fijar muy bien es que cómo se va a fijar este aparato para hacer las mediciones angulares, ¿no? Les digo, en mi brazo yo tengo que asegurarme de que, por ejemplo, que este vértice justamente esté bien alineado con el vértice que genera o el punto de referencia del ángulo, ¿no? Entonces vean, por ejemplo, ¿no? Ese punto prácticamente no se mueve. Solamente se está moviendo el resto de mi mano. Entonces, ese vértice es correcto, ¿no? Ahora, el centro, por ejemplo, el centro del otro extremo de mi goniómetro también debe de ser un punto de referencia claro. En este caso yo podría alinearlo con el centro, o sea, digamos, una vez que yo coloqué el centro, yo podría colocar mi goniómetro justo alineado al centro de mi brazo, ¿no? Y finalmente me queda el otro extremo. El otro extremo igualmente yo lo debo de alinear con algún punto en el cual, permítanme, donde va a estar el otro segmento de recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, si yo hago este movimiento, yo puedo hacer un trazo desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces podría alinearlo con el centro, con mi dedo medio, ¿no? Vean, más o menos es proporcional, ¿no? Pueden utilizar los nudillos, pueden utilizar alguna otra parte, pero vean, tendría que ser algo que quede de aquí hacia la extremidad que está haciendo el movimiento. Entonces deben de verificar que el otro extremo también se esté bien colocado o bien orientado a manera de que puedan hacer las mediciones. Entonces, pues en general no es tan complicado hacer las mediciones, ¿no? Hay algo que sí vamos a realizar, que es la práctica justo que les subí a la plataforma. En esta práctica, lo que ustedes van a poder hacer es realizar
unas mediciones angulares de lo que es el movimiento de la cabeza. Entonces, ustedes fácilmente ahí les voy a dejar investigar qué es la posición anatómica normal del cuerpo, que es justamente, digamos, la manera en la que ustedes están comúnmente cuando ustedes no han sufrido de lesiones o de algún tipo de daño o de movimiento, ¿no? O sea, de algún tipo de perturbación. Entonces, aquí les voy a pedir que investiguen esta parte de la posición anatómica normal del cuerpo, lo incluyan dentro de su investigación de la práctica y que ustedes construyan un goniómetro. Pero el goniómetro que ustedes van a construir, digamos que no debe de ocupar solamente papel, ¿no? Ustedes deben de buscar algún material que sea sólido, algo que no les haga salir de casa. Recuerden que estamos en contingencia y deben de estar protegiéndose mucho. Pero si tienen la posibilidad, no sé, de utilizar a lo mejor un acetato, o si tienen algún tipo de acrílico, o un folder, un cartón, una caja de cereal vieja, lo que ustedes puedan utilizar, lo pueden hacer, lo pueden ocupar para que hacer este material sea sólido, ¿no? Recuerden que la idea es que este material pues, no se esté así pandeando, ¿no? Sino que sea realmente así como un eje vertical, debe de ser una recta, ¿no? Entonces, por eso no podemos dejar que este material se esté pandeando tan fácilmente. Entonces, hagan el mejor diseño que se les pueda ocurrir, háganlo en la práctica, hagan también, busquen los materiales, algo que les ayude también a fijar esta parte, ¿no? Algo que les ayude a resolver que esto no se va a mover tanto, no sé, pueden ocupar a lo mejor un poco de diurex encima del papel, no sé, alguna resina, plastilina, lo que ustedes puedan ocupar, ¿no? Pero todo eso documentenlo dentro de su documento de la práctica, ¿no? De toda la parte del envío de la práctica. Y una vez que ustedes lo tengan, van a recopilar información y, por ejemplo, si ustedes viven con alguna persona, pueden pedirle ayuda para que hagan la práctica, ¿no? Ustedes lo que van a hacer es medir la capacidad de ángulo de este movimiento de la cabeza, ¿no? Este sería uno, este es otro y este es otro. Entonces ahí ustedes tienen que identificar primero los vértices, es decir, cuál va a ser su vértice, o sea, en qué punto se esté generando la rotación para cada uno de los movimientos. Entonces van a generar los vértices, deben de buscar también los puntos de referencia con el cual ustedes van a generar el movimiento y entonces esto se va a documentar, ¿no? Entonces igual estos materiales se los voy a ir subiendo, ya están ahorita en la plataforma, ustedes los pueden ir consultando. Entonces, con lo que tengan en la casa, algo que no exponga a que tengan que salir, construyanlo, sean creativos, ¿no? O sea, imagínense que esto se lo van a vender a un fisioterapeuta, ¿no? Imagínense que pueden hacer un negociazo con esto. Entonces, háganlo como si fuera su proyecto de tesis, ¿no? Tienen bastante tiempo para realizarlo. Entonces pueden ustedes apoyarse de cualquier idea, solamente documentenlo bien en la práctica, ¿no? Entonces cada quien, esta práctica va a ser de forma individual, ya que no lo podemos hacer por equipo. Esta práctica en semestres anteriores era planteada por equipo, pero si por ejemplo les piden realizar varias mediciones, aquí pues por ejemplo en vez de que sea la medición de la persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, aquí a ustedes les va a tocar hacer medición 1, medición 2, medición 3, medición 4 y ahí hacer los cálculos que les entregan, ¿no? Entonces espero que no haya mucho problema, esperemos que la contingencia se vaya pasando poco a poco y yo también voy a tratar de que no tardar tanto en subir los materiales. Ahorita ya puedo encontrar más o menos el setup para poderles hacer el envío y hacerles las grabaciones de esto de forma más ágil, pero espero que las próximas prácticas se las pueda hacer mucho más fácilmente, ¿no? Entonces ahí se los estaré mandando. Espero que se estén cuidando mucho, que estén enfrentando bien esta contingencia y que todos en su familia estén tomando las medidas. Recuerden que nuestro compromiso es con la salud. Entonces, ayúdenos a educar a todas las personas que no tienen el conocimiento, ¿no? Y pues esperemos que regresando
actividades nos podamos integrar nuevamente todos y que encuentren muy bien de salud. Entonces, mis mejores deseos y estaré al pendiente de cualquier comentario. Si tienen alguna duda o si quieren resolver esto con un live o algún tipo de transmisión en vivo, también lo podemos organizar. Solo es cosa de que ustedes lo pidan y estaremos al pendiente. Cuídense mucho.